buenas noches, distinguidas autoridades de nuestra universidad, docentes, representantes de instituciones educativas, cívicas, de investigación, comunidad universitaria y público presente. La Fundación Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro de un pensador tricentenario, Ensayos sobre Adam Smith, en el marco de la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado. Damos un cordial saludo para nuestras autoridades. Presidente del Directorio de la Fundación Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, Alejandro Lora Longaric. Rectora de la Universidad, Lauren Müller de Pacheco. Vicerrector de la Universidad, Sergio Daga Mérida. Enrique Fernández García, docente UPSA, coordinador de la Cátedra Manfredo Kempf Mercado y autor de un ensayo en el libro. Autores con ensayo en el libro, Julio Coll, Marco Antonio del Río y Silvia Alemán. A continuación, invitamos al vicerrector Sergio Daga Mérida a prologar el libro de un pensador tricentenario, Ensayos sobre Adam Smith. Muy buenas noches, estimado señor presidente del directorio de la Fundación UPSA, Alejandro Lora, estimada rectora de nuestra universidad, Lauren Müller, estimados miembros del consejo académico, estimados autores, profesor visitante de la UPSA y profesor de la Universidad Francisco Marroquín, doctor Julio Coll, profesores UPSA Marco Antonio del Río, Silvia Alemán y profesor Enrique Fernández, estimados docentes y estimados amigos y estudiantes. Hace exactamente 30 días, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, escribió el artículo El poder y los peligros de la mano artificial, considerando la inteligencia artificial a través de las ideas de Adam Smith. Y es que así de actual y moderno puede ser una persona que hace 300 años entró en este mundo y dejó en herencia para la humanidad sus ideas y sus escritos. Gopinath se pregunta, si estuviera vivo hoy, ¿cómo habría respondido Adam Smith al surgimiento de esta nueva mano artificial? Invito a leer el artículo, pero adelanto al lector que se sorprenderá de la lucidez y de la vigencia del modelo smithiano, inclusive hoy, en la era de la hiperautomatización y la cuarta revolución industrial. En marzo de 1776, Adam Smith publica La riqueza de las naciones, el tratado de economía moderna más importante hasta ahora escrito. Pero ese año ocurrieron otros eventos trascendentales. Uno de ellos, justamente un día como hoy, 4 de julio, la firma de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, ese mismo año en la ciudad de Filadelfia. Y un mes después, en agosto de 1776, James Watt presentaba al mundo la máquina a vapor, inaugurando así la era de la mecanización, el incremento de la productividad y la elevación sin precedentes de la calidad de vida. El libro que hoy la UPSA se honra presentar recuerda y realza la obra de uno de los influyentes pensadores de la humanidad en el tricentenario de su bautizo. Sí, de su bautizo, porque tal y como nos lo recuerda Julio Coll en su libro 5 pensadores liberales, sabemos que Adam Smith nació en Kirkcaldy, Escocia, en 1723. Sin embargo, en fecha exacta desconocida, pero sabemos que fue bautizado el 5 de junio de ese año, es decir, hace 300 años, siguiendo seguramente la práctica de realizar el bautizo poco después del nacimiento. En las páginas del libro, el lector se encontrará con 4 ensayos magníficos, de alto nivel y conocimiento de la obra de Smith. En primer lugar, Julio Coll trabaja sobre la teoría de los sentimientos morales, exponiendo una interpretación que deja notar cómo las ideas económicas y éticas de Smith resultan reconciliables o conciliables. Por otra parte, Marco Antonio del Río se ocupa de analizar el libro tercero de La riqueza de las naciones, señalándonos aspectos que sirven para explicar el singular progreso que ha tenido Europa. Por último, recurriendo a la psicología, Silvia Alemán expone los vínculos entre los planteamientos smithianos e ideas de Freud y Lacan, ofreciendo una óptica distinta a lo convencional en el estudio de nuestro pensador.
En la parte final del libro, Enrique Fernández, coordinador de nuestra cátedra Manfredo Kempf Mercado, en su ensayo nos provoca a pensar en un tema necesario y que la UPSA lo sabe hacer muy bien. Cómo mediante las ideas la universidad puede contribuir a la formación de los ciudadanos. Termino agradeciendo al directorio de la Fundación, en la persona de nuestro presidente, nuestra rectora y el Fondo Editorial UPSA, porque la publicación de este nuevo aporte con sello UPSA viene con un gran detalle, su excelencia académica. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Daga. Seguidamente conoceremos la semblanza de los 4 coautores del libro De un pensador tricentenario, ensayos sobre Adam Smith. Julio Cole Bowles, ensayista, investigador y profesor de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, donde es editor de la revista Laissez Faire. Obtuvo el título de doctor en economía por esa misma casa de estudios superiores. Es autor de varios libros, incluyendo Elementos de econometría aplicada y 5 pensadores liberales. En 2017 editó una colección de ensayos en honor de Adam Smith, A Companion to Adam Smith. 2 años después hizo lo mismo con Milton Friedman. Marco Antonio del Río Rivera, profesor, investigador, ensayista y economista, con estudios de maestría en Economía y Finanzas Internacionales en la Universidad de Roma Tor Vergata, Italia, así como también de doctorado en Derecho y Economía en la Universidad Pablo de Olavide, España. Es docente de la UPSA y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en distintas asignaturas. Cuenta con publicaciones en revistas especializadas tanto nacionales como extranjeras y en libros colectivos. Silvia Alemán Menduina, candidata a doctor en Psicología Económica por la Universidad Católica de San Pablo. Tiene estudios de maestría en Economía en la Universidad Francisco Marroquín y Agroecología y Desarrollo Sostenible en el CIDES, Universidad Mayor de San Andrés. Especializada en Psicoterapia Cognitiva Conductual, es directora del Hayek School of Psychology. Además de desempeñarse como investigadora, actualmente ejerce el profesorado en la UPSA. Enrique Fernández García, abogado, ensayista, columnista de opinión, fundador del Colegio Abierto de Filosofía, director de su revista Percontari y docente de la UPSA. Es autor y coautor de varios libros. Como profesor se ocupa de las materias de filosofía jurídica y ciencia política, entre otras. Además, coordina la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado. Finalmente, a partir de este año, dirige las actividades del Instituto de Investigación y Desarrollo UPSA. Es momento de invitar a nuestro escenario a los 4 autores ensayistas del libro De un pensador tricentenario, ensayos sobre Adam Smith, para poder iniciar el conversatorio. Los invito a pasar adelante, por favor. Buenas noches, señor presidente del directorio de la Fundación UPSA, señora rectora, señor vicerrector, estimables colegas y generoso público que nos acompaña en esta ocasión. En esta parte de la presentación procuramos sintetizar, resumir cuáles han sido las ideas centrales que fueron consideradas por cada uno de los autores. Siguiendo esta lógica, el primero en tomar la palabra será el profesor Julio Cole. Muchas gracias. Bueno, para mi capítulo, yo escogí escribir sobre el libro menos famoso de Adam Smith. Su libro más famoso se llama La riqueza de las naciones, pero no es tan conocido de que él antes de escribir este libro, que es un libro de economía, él escribió un libro de filosofía. Él era profesor de filosofía moral. Y entonces, él escribió un libro que se llama La teoría de los sentimientos morales, que es un libro de ética, ¿no? Y yo pienso que es importante en este tricentenario, ya que estamos celebrando la vida y obra de este gran pensador, recordar de que no solamente escribió sobre economía, sino también escribió sobre moral, porque creo que es importante, digamos, corregir un estereotipo equivocado que se tiene de Adam Smith. Todos sabemos que él es famoso por su famosa metáfora de la mano invisible, ¿no? Y donde explica
de que el mercado, a través del sistema de precios, logra coordinar las actividades de millones de personas sin ninguna dirección central, sin ninguna autoridad central. La fuerza que logra coordinar o producir esa coordinación es el interés personal. O sea, cada persona busca su propio interés, ¿no? Y no está pensando en el interés de la sociedad en conjunto, pero cada uno al buscar su propio interés, la famosa mano invisible del mercado logra coordinar esas actividades y resultar en a la vez maximizar el bien común. Ahora, puesto que el interés personal es en la concepción de Smith el motor, lo que mueve la actividad económica, es decir, el afán de lucro, ¿no? Mucha gente, debido a eso, lo tienen conceptuado como un apologista del egoísmo desenfrenado, o digamos el apóstol del capitalismo salvaje, ¿no? Lo que se llama. Entonces, especialmente los críticos del mercado. Entonces, yo pienso que esa es como una caricatura que se ha hecho de Adam Smith, y ese estereotipo se debe a que la mayoría de la gente no lee el otro libro. No leen el otro libro. Y entonces para tener una imagen más balanceada, más equilibrada, menos unidimensional de este gran pensador, creo que es importante leer los dos libros, ¿no? Entonces, ahora, yo no quiero resumir en estos pocos minutos todo el capítulo, porque también creo que queremos dejarlos con un poquito de curiosidad para que quieran comprar el libro también, ¿verdad? Entonces, pero lo que quiero sí es leer, digamos, un pequeño resumen de las ideas centrales de la teoría de los sentimientos morales para que aprecien un poco lo que quiero decir. La teoría de los sentimientos morales, que este libro se publicó en 1759, establece que los seres humanos poseen una capacidad innata para la simpatía y la empatía hacia los demás. Adam Smith argumenta que esta capacidad moral es fundamental para el funcionamiento de la sociedad y se convierte en la base de la moralidad. Para Smith, la economía no puede separarse de la ética. Eso es algo que se olvidan incluso los liberales modernos. Tendemos a olvidarnos de eso, ya que los actos económicos también están influenciados por nuestras emociones y sentimientos hacia los demás. Smith sostiene que nuestras acciones y decisiones están influenciadas por las normas sociales y la aprobación moral de los demás. La teoría de los sentimientos morales explora cómo buscamos la aprobación de los demás y cómo nuestras acciones están conformadas por las expectativas y las normas de nuestra comunidad. Las normas sociales actúan como guías para nuestras acciones y decisiones, y la aprobación moral de los demás se convierte en un incentivo para comportarnos de acuerdo con esas normas. Esa dinámica social es crucial para comprender cómo se forman las normas éticas y cómo influyen en nuestras decisiones económicas. Además, Smith sostiene que el objetivo último de la sociedad y de la economía es el bienestar y la felicidad de sus miembros, no la acumulación de riqueza. O sea, Smith no pensaba que la acumulación de riqueza fuera el fin último de la acción social. Esta perspectiva coloca la economía en un contexto más amplio, enfocándose en el desarrollo humano y social en lugar de simplemente en la acumulación de riqueza material. No se trata solo de acumular riqueza, sino de mejorar la calidad de vida y el bienestar general de las personas. Ahora, como ya mencioné, Adam Smith es conocido por su concepto de la mano invisible. Pero hay que recordarse que esa era una metáfora. O sea, no era que literalmente pensara que hubiera una especie de divina providencia, ¿no?, guiando, o una fuerza sobrenatural, digamos, que estuviera guiando las acciones sociales. Entonces, el concepto de la mano invisible sostiene que en una economía, en un sistema de libre mercado, la búsqueda individual del interés propio puede conducir al beneficio general de la sociedad. Sin embargo, es importante destacar que Smith no aboga por un egoísmo desenfrenado. A través de su teoría de los sentimientos morales, Smith enfatiza que nuestras acciones económicas están moldeadas por nuestra capacidad para simpatizar y empatizar con los demás. Aunque buscamos nuestro propio interés,
También tenemos la capacidad de considerar los intereses de los demás y tomar decisiones que benefician tanto a nosotros mismos como a la sociedad en su conjunto. La teoría de los sentimientos morales, por tanto, establece un equilibrio entre el interés propio y el interés social, reconociendo que ambos aspectos son relevantes en el estudio de la economía y la ética. En resumen, la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith es importante en su pensamiento. Es importante leer los dos libros para entender bien el pensamiento de Adam Smith, porque destaca la base moral de la economía, subraya la importancia del bienestar social, promueve la empatía y la imparcialidad en nuestras decisiones, reconoce el papel de las normas sociales y la aprobación moral y busca un equilibrio entre el interés propio y el interés social. Estos aspectos enriquecen la comprensión de la economía como una disciplina ética y socialmente comprometida y resaltan la importancia de considerar el impacto humano y social en nuestras acciones económicas. Por último, aunque Smith desarrolló completamente el mecanismo autorregulador del mercado solo en La riqueza de las naciones, o sea, en el otro libro no habla de economía realmente, pero ya en la teoría de los sentimientos morales se percibe una plena conciencia de la diferencia entre un orden impuesto y lo que él llamaba el orden natural. Ahora voy a hacer una cita. Esta es una cita de la teoría de los sentimientos morales, una de mis citas favoritas. Y en esta cita Smith hace una crítica devastadora del intervencionista moderno, bien intencionado, que quiere atacar los principales problemas sociales a través del mecanismo político. Smith a este intervencionista le llamaba el hombre de sistema. Y dice Smith, el hombre de sistema parece imaginar que puede ordenar a los diferentes miembros de una gran sociedad con tanta facilidad como la mano coloca las diferentes piezas en un tablero de ajedrez. No considera que las piezas sobre el tablero de ajedrez no tengan otro principio de movimiento que el que la mano imprime en ellas. Pero en el gran tablero de la sociedad humana, cada pieza individual tiene su propio principio de movimiento, totalmente diferente del que la legislatura podría decidir imprimirle. Si estos dos principios coinciden y actúan en la misma dirección, el juego de la sociedad humana continuará con facilidad y es muy probable que sea feliz y exitoso. Si son opuestos o diferentes, el juego seguirá miserablemente y la sociedad debe estar en todo momento en el más alto grado de desorden. Esas son palabras de Adam Smith. Muchas gracias. Siguiendo con el orden del libro, tendríamos Marco Antonio del Río. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, ustedes recordarán que La riqueza de las naciones, como ha mencionado el profesor Daga, está dividido en 5 partes y normalmente las 2 primeras partes son las que más atraen la atención de los economistas porque es donde desarrolla su teoría económica propiamente dicha. En la 4ª parte es donde Smith rompe espadas con el mercantilismo y con la fisiocracia, y en la 5ª parte es donde ya discute los problemas de la intervención del Estado en la economía, particularmente las cualidades de los impuestos, el problema de la deuda pública, etc. Pero en la 3ª parte, que ocupa una fracción muy reducida del libro, más o menos el 5%, hace un ejercicio de interpretación de la historia económica europea y precisamente porque es un ejercicio de interpretación de historia económica, digamos que dentro de la larga tradición de los economistas ha llamado siempre menos la atención, ¿no? Esto ya lo había observado Schumpeter en su famoso libro de Historia del Análisis Económico, pero incluso autores modernos han percibido que esa parte atrae menos la atención de los economistas que el resto del libro, ¿no? Entonces, un poco por esa motivación dije, bueno, ¿y de qué trata esta parte? Entonces me puse a leerlo y efectivamente encontré que Schumpeter tenía razón. Es una sección, el tercer libro está dividido en 4 capítulos que para, digamos, aquellos que nos interesa la historia económica resulta bastante interesante y hasta podríamos decir inquietante. Básicamente, es lo que se expone en el ensayo que hemos escrito. La idea de Smith está basada en tratar de entender qué pasó en Europa, ¿no? Por qué Europa logra desarrollarse, alcanzar importantes niveles de opulencia después de la caída del Imperio Romano. Pero, al mismo tiempo,
él encontraba que las pautas de desarrollo de las sociedades de Europa Occidental había sido distinta de lo que él consideraba, en base a la información que él tenía, de lo que había sido la opulencia en otras sociedades de alta civilización, como por ejemplo la China y el antiguo Egipto. Ahora, es interesante porque estamos hablando del siglo XVIII, y claro, en esa época en Europa se tenía cierta información sobre lo que ocurría en China, y había la idea de que era una sociedad, obviamente una sociedad altamente organizada, civilizada, pero además con un alto nivel de prosperidad. Entonces, Smith hace esa comparación y, basado en el propio desarrollo teórico que él había hecho, él identifica una suerte de modelo natural de desarrollo económico de las sociedades, donde el punto de partida era la idea de que el campo, las áreas rurales, generaban un excedente que se transmitía a las ciudades, y luego ese excedente que se iba generando ya en la vida urbana volvía sobre el campo y se generaba algo así como una sinergia, ¿no? Un proceso de retroalimentación entre la economía del campo y la economía urbana. Y él pensaba que la China de su época, el Egipto antiguo, y él incluso menciona algunas otras sociedades, habían seguido ese modelo, que él lo encontraba el modelo natural, ¿no? Él encontraba que ese sería el modelo, digamos, del orden natural de las cosas, ¿no? Sin embargo, cuando vuelca su mirada a la opulencia europea de su época, él se da cuenta que los europeos habían seguido otro rumbo y que básicamente, en vez de que el campo hubiera generado excedentes que se transmitían a la ciudad y que luego volvían al campo y generaban este proceso de retroalimentación, la prosperidad de las sociedades europeas se generaba en el comercio, y particularmente en el comercio de larga distancia, en el comercio de exportación e importación. Él pensaba que el primer tipo de comercio sería el comercio minorista y que luego vendría ese otro comercio, digamos, de mayor envergadura. Pero en la historia europea, digamos, la cosa había seguido un rumbo distinto, y claro, como él tenía en su cabeza esta idea de un modelo natural, digamos, él consideraba que el modelo europeo era algo así como un modelo antinatural, ¿no? O sea, un modelo artificioso, ¿no? Bueno, estas reflexiones de Smith me parece que son interesantes, pero por el otro lado resulta que estamos viviendo ahora, y aquí viene cómo esa parte del texto de Smith toma actualidad, porque estamos viviendo precisamente un auge de la economía asiática, porque efectivamente durante el siglo XIX esta sociedad entra en un periodo de declive que se mantiene durante el siglo XX, pero a finales del siglo XX, ya en el siglo XXI, la sociedad china empieza a entrar en un nivel de opulencia y actualmente es la economía más grande del mundo, especialmente cuando se mide su Producto Interno Bruto a paridad de poder de compra. O sea, la economía china actualmente, medida de esa forma, es más grande que la economía norteamericana. Entonces, es la primera economía, que es lo que ocurría en los tiempos de Smith. Entonces, hay toda una tradición ya de economistas, especialmente de tendencia socialista, marxista, que se han preguntado por qué está ocurriendo eso. Y aunque resulte, a mí me parece fascinante eso, precisamente han ido donde Smith. Entonces hay una corriente dentro del marxismo moderno que se llama el marxismo neo-smithiano, porque precisamente trata de recuperar la idea de Smith de un orden natural, y claro, en este, digamos, rechazo al orden capitalista occidental, encuentran que el modelo de Smith sería el modelo natural, digamos, de desarrollo de las sociedades, ¿no? Como ustedes ven, es un debate moderno. Por supuesto, no es el debate tal como lo entendía Smith, ¿no? Pero digamos que supone una actualización de ese debate. Entonces, en ese sentido, por cierto, concluyo diciéndoles de que esa parte es la más corta y es la de mayor ligereza en su lectura. Así que, más que pues, obviamente los invito a leer mi ensayo, pero también la invitación más importante es leer a Adam Smith propiamente, ¿no? Gracias. Silvia, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo, en primer lugar, deseo agradecer a la universidad y a las autoridades por haberme invitado a escribir el ensayo, ¿no? Es algo que realmente me ha gustado hacer, aunque me hubiese gustado tener un poco más tiempo, porque decir tantas cosas de la psicología, del psicoanálisis,
y de Adam Smith, entonces es largo, ¿no? Y sobre todo la teoría de los sentimientos morales. Me gustaría contarles un poco de cómo llego otra vez acá. Siempre estoy recurriendo a mi ciencia, ¿no? Yo estudio psicología y, bueno, entonces por algún motivo he comenzado a trabajar en los temas de desarrollo rural. Y en todo ese recorrido la gente me preguntaba, ¿qué hace un psicólogo en el desarrollo rural? Por entonces tampoco yo sabía bien qué hacíamos. Entonces recurrí a una persona y fui a preguntarle concretamente qué es el mercado. Y justamente le pregunté a Alejandro Mercado, un profesor de la Universidad Católica en La Paz. El profesor lo que hizo fue agarrar un libro y regalarme. Y me dijo, solo tienes que leer este libro. Y el libro que he leído por primera vez de economía era La riqueza de las naciones, ¿no? Entonces me he enamorado profundamente de ese libro y todas mis respuestas en el campo de la agricultura y el desarrollo han sido referidas a ese libro, ¿no? Entonces me enamoré concretamente de Adam Smith, pero más tarde recién leí la teoría moral de los sentimientos, la teoría de los sentimientos morales, y entonces me he vuelto a enamorar esta vez de mi disciplina inicial, la psicología. Pero entre los psicólogos tenemos muchas discusiones internas, ¿no? O sea, las corrientes se transgreden entre sí y los psicólogos evolucionistas tenemos que estar pendientes de qué estamos entendiendo al momento de hablar de psicología. Lamentablemente, para la psicología hay muchas disciplinas que tratan de borrar la huella anémica de los individuos, su unicidad, su presencia, su historia filogenética. Y lo que tratan de implantar esos psicólogos modernos es una suerte de una psicología sin mente, una psicología producto de la tabula rasa, producto de la religión, del entorno, de cualquier cosa. Si fuese así, estuviésemos borrando nuestra historia filogenética, pero más aún, se cumpliría así los designios humanos, ¿no? Y seríamos llanos y prontos a ser moldeados a las necesidades o intereses de los otros, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de alertar muchos psicólogos y estamos en pugna. Pocos somos probablemente los psicólogos evolucionistas que tratamos de reivindicar la unicidad del individuo porque es única, todos somos únicos y las experiencias y los procesos adaptativos que vivimos son únicos. Esta noche, por ejemplo, es un proceso adaptativo para todos ustedes porque es un nuevo escenario, por lo menos para mí lo es, y estoy acudiendo a una suerte de mis mecanismos mentales para adaptarme a ustedes y por eso decía que el artículo al que me han invitado me llena de goce, como diría Lacan, y de placer, como dice Freud, ¿no? Y de sentimientos morales profundos, como diría Adam Smith. Me gusta haber escrito eso, quisiera reivindicar. Naturalmente, en este proceso de entender a Adam Smith, me surgen por lo menos, por lo que he escrito, cuatro temas. ¿Cuál es la relación de la psicología entre la evolución histórica y la evolución biológica? Sabemos bien que la evolución cultural ha sido primero que la evolución biológica, ¿no? Los darwinistas sociales han venido después, 100 años después, y entonces, sin embargo, hay una complejidad en las relaciones que agarran, que tejen entre estas dos evoluciones, y ese proceso es la psicología, ¿no? Acá, sobre todo, dentro de la psicología vamos a entender a la mente, ¿no es cierto?, como el articulador de los procesos y las facultades intelectuales asociativas, en tanto que el cerebro va a ser el órgano fisiológico que data de muchos años, pero que es el soporte de las facultades de la mente humana. Todos nacemos con un cerebro. ¿Qué hace entonces? ¿Cuáles son las facultades? La mente tiene la facultad de organizar los pensamientos se convierten pronto en pensamientos y los pensamientos en acciones. Ese es el cuidado que tenemos que tener los psicólogos al momento de hablar. Pero ¿cuál es el soporte original de todo esto? Si no es el cerebro. El cerebro con el que están ustedes ahorita no van a morir con ese cerebro, van a morir con otro. Desde el momento que nosotros nacemos tenemos la constitución de un cerebro que es un órgano fisiológico que se constituye a los 19 días después del proceso de fecundidad, ¿no es cierto? Son primero nervios, luego se constituyen en neuronas. Entonces, ese cerebro ha ido madurando conforme a la historia biológica de los seres humanos y ha ido inscribiendo a través de nuestras facultades mentales todos los procesos que nosotros hemos ido inscribiendo.
Por otro lado, esa historia que tenemos es única, decía, y es filogenética, es la que nos enfrentamos al mundo. Y cuando nos enfrentamos al mundo, y ahí viene todo lo que Adam Smith nos habla, cómo se disgrega esas leyes, esas normas abstractas de lo general a lo particular, cómo inscribimos nosotros en nuestros registros psíquicos las normas, por ejemplo, ¿no? Y en ese escribir de las normas, nosotros vamos a entender que hay coincidencias en la unicidad de los individuos. Y cuando estoy hablando de la unicidad de los individuos, hay coincidencia, aunque con posturas diferentes, entre Freud, entre Lacan y entre el propio Adam Smith, ¿no? Adam Smith ha de separar, ¿no es cierto?, lo general de lo particular, y más tarde vamos a entender cómo esa particularidad es escrita largamente por Hayek cuando separa la unicidad de los individuos. Entonces, aquí tengo muchos escritos que quería recapitular de Smith, pero creo que el tiempo no va a alcanzar. Lo que quiero decir que el encuentro con Lacan, el encuentro con Freud son únicos. Sobre todo yo encuentro que entre todos los psicólogos y los psicoanalistas es Lacan el que habla con mayor propiedad de la unicidad de los individuos a través de la interpretación de los símbolos. Pero también entre Adam Smith y entre Lacan hay algunos elementos principales para entender cómo se unifican, cómo se consolidan la unicidad de los seres humanos. Adam Smith genera realmente una pauta evolutiva muy importante, no solo en la constitución de los sujetos, sino en la constitución del propio desarrollo. Cuando él habla del lenguaje, Adam Smith habla del lenguaje, ¿no es cierto?, como es el único instrumento absolutamente individual que define las distancias con los otros, pero que además define la capacidad de tomar decisiones. Y esa toma de decisiones es única y está provista de un sistema muy largo de creencias, de sentimientos, de moralidades, de complejos que vienen a que los seres humanos toman decisiones. Y cuando marca la pauta evolutiva para el propio desarrollo a través de la obra que él escribe, La riqueza de las naciones, cuando es capaz de escribir esa majestuosa obra donde se recupera cómo se transforman los recursos naturales, cómo la gente intercambia, cómo la gente tiene esa capacidad de transportar a otros sus intereses, de hacer conjunto los intereses de los unos y de los otros. Entonces, la pauta constitutiva que marca Adam Smith a partir de la riqueza de las naciones, inscrita también de los sentimientos, es los individuos tomamos decisiones y somos únicos, con nuestras complejidades. Pero no solo eso, ¿no? Es la pauta de lo que conocemos como el intercambio y el mercado. Sería más largo eso. ¿Qué es la unicidad y cómo se constituye el sujeto en Lacan? Se constituye a través del lenguaje, pero dicho de otra forma. Lacan entiende que los seres humanos hemos sido despojados, el sujeto dice, ¿no es cierto?, hemos sido despojados de algunas funciones, hemos sido despojados de las pulsiones. Para Lacan, el lenguaje es otro instrumento, al igual que de Adam Smith, pero descrito de otra forma y con otro contexto, por supuesto, ¿no? Lacan es estructuralista, Smith parte de su proceso evolucionista. ¿Qué dice Lacan del sujeto? Que el lenguaje no nos es propio, el lenguaje no es innato al ser humano. Y entonces diferencia las pulsiones de los animales. Los animales tienen pulsiones porque buscan un objeto. Tienen el objeto, comen y han reducido su pulsión. El hombre no está pensando en el problema del hombre, en la existencia del hombre, en la moralidad de los hombres. Los animales comen y han satisfecho sus pulsiones. Los hombres no, dice Lacan. Los hombres, en cuanto adquieren el lenguaje, comienzan a entrar a otros mundos simbólicos. Su gran apetencia, según Lacan, es entrar al mundo simbólico, pero no lo hace porque ha perdido una parte de su misma constitución, y es el sujeto a su capacidad de pulsión, ¿no? Su instinto, y pasa a la capacidad de pulsión. Comienza a buscar en los otros la satisfacción. Por eso no es casual que todos los seres humanos estemos siempre insatisfechos, buscando algo que nos satisfaga. Entre todos le generamos un malestar psíquico. Más adelante Freud hablará, o más atrás mejor dicho, del malestar psíquico de las culturas. Pero para Lacan es esa búsqueda permanente de placer y no está satisfecho. Por ejemplo, cuando nosotros mismos estamos en permanente búsqueda de nuestro propio lenguaje, nos encontramos en falta
como cuando no tenemos algo que decir, no tenemos la respuesta precisa, no sabemos el verbo, no sabemos qué responder, porque ese elemento del lenguaje, según Lacan, no ha sido parte constituyente nuestra. Por eso estamos en falta y por eso estamos en malestar psíquico con nosotros y con los otros. Pero, sin embargo, la pulsión de Lacan, en ese recorrido que hace de manera permanente, está en sí mismo, está en el goce, está buscando satisfacer su pulsión en los otros, pero luego se da cuenta que está en nosotros mismos. Y es la capacidad de ser únicos, de gozar la libido. El goce es para Lacan lo que el placer es para Freud, ¿no? Entonces, todas esas relaciones se hacen únicos y tienen muchísima relación con Adam Smith cuando es capaz de hablar de lo correcto y lo incorrecto. Naturalmente, Lacan no habla de eso, pero habla de los mundos simbólicos, del placer, displacer y de otros elementos que tienen que ver con la unicidad de los propios elementos. Por último, quiero señalar que los psicólogos solemos ser bastante vehementes cuando hablamos de esto y pedimos disculpas. En todo caso, lo que les quiero decir que para mí hay un supuesto, cómo se inscriben los registros en el cerebro humano. Se inscribe a través de inscripciones y reinscripciones de la percepción que tenemos del mundo externo. Somos únicos, ciertamente, pero no podríamos vivir solamente siendo únicos. Tenemos la necesidad de interrelacionarnos con los otros. Y en ese proceso de interrelación, cada uno de nosotros tiene una constitución muy subjetiva de la realidad. En el intercambio generamos relaciones interhumanas, con lo cual nosotros transportamos relaciones intersubjetivas. Y entonces esos son los elementos causales y además importantes e iguales entre la comprensión del pensamiento de Adam Smith y de Lacan. Es verdad que son distintos. Es verdad que sus posturas son distintas, pero hay coincidencias profundas que yo creo que podemos acercarnos, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es ese registro que inscribe la mente? Es esa huella anémica, las emociones y los sentimientos con los que ha escrito Adam Smith. ¿Qué son esas huellas anémicas? Los recuerdos, las emociones, los rostros que vamos inscribiendo en nuestra memoria, y nuestra memoria es biológica, es histórica, pero es la única que nos permite conectarnos al mundo. Si no tuviésemos memoria, probablemente no tuviésemos ni sentimientos morales, ¿no? Y todo lo que conocemos finalmente está inscrito en ese registro, que es muy importante entender, que por lo menos yo considero que ese pudiese ser un supuesto para validar las teorías y sobre todo los sentimientos, la teoría que ha escrito Adam Smith y que a nosotros los psicólogos nos hace muy ricos y muy fecundos, pero sobre todo dispuestos a enfrentar la realidad con la que vivimos. En el año 1982, uno de los grandes filósofos que tuvo el siglo XX, me refiero a Karl Raimund Popper, brindó una conferencia en el antiguo Palacio Invernal de Viena. Su título fue Los libros y las ideas. En aquella ocasión, ese pensador sostuvo que los libros habían desempeñado un papel fundamental en su vida. Incluso, Karl Popper era un gran melómano, disfrutaba mucho la música, y él resaltó que los libros le habían impactado más que la música. Pero no solo dijo eso, también aseguró que los libros, él escribe, esas cosas físicas debían ser presentados como lo más característico y significativo de la civilización humana. Tal era la importancia que concedía Popper a los libros. Cabe, sin embargo, valorar una afirmación de tal calibre con cierta prudencia, porque si bien acá estamos rodeados de gente que ama los libros, destacados bibliófilos como nuestro amigo Julio Kohl, está claro que hay libros que han sido muy provechosos, como las obras de Adam Smith, que han por tanto contribuido de forma importante al progreso humano, pero también tenemos obras de signo contrario. Mein Kampf de Adolf Hitler, el libro rojo de Mao Zedong, entre otros libros, han desencadenado las más terribles pesadillas que haya conocido la humanidad. Hablamos de libros. Como sea, un libro se convierte en un vehículo de ideas, en un elemento que porta la capacidad de invitarnos a reflexionar sobre distintos temas.
Y desde ese punto de vista, por supuesto, cabe su reivindicación. No solo hay que hablar, siguiendo este razonamiento, de aquellos libros compuestos por autores contemporáneos, quienes seguramente podrían despertar mayores adhesiones de parte nuestra por estar desenvolviéndose en un contexto que todos conocemos de forma cercana, sino también me refiero a pensadores que ya en el mundo antiguo, hay que destacar los diálogos de Platón, en la Edad Media, la Suma Teológica de Tomás de Aquino, en el siglo XVI o en el XVII o en el XVIII con la Ilustración. En definitiva, estamos nosotros en condiciones de no solo conocer, sino además de apreciar aquello que ha sido planteado por autores de otros tiempos. Algunos contemporáneos que nos han acompañado recientemente, ha fallecido el gran Carlos Alberto Montaner, quien ha sido uno de los intelectuales fundamentales para la defensa de las ideas de la libertad en América Latina y en general en el mundo entero. De tal modo que entrar en contacto con esos autores permite, por una parte, conocer de sus ideas, pero por otro lado nos sentimos tentados, quizá provocados, a reflexionar a partir de lo que ellos pensaron y tal vez mirar nuestra realidad problemática procurando encontrar soluciones que sin esa relación inicial nunca las habríamos concebido. Las universidades, por supuesto, se distinguen por su relación con las ideas. Y en este sentido uno pensaría en la necesaria conexión de la universidad con los libros. Antes se acudía a la universidad a escuchar al profesor leer sus lecciones. Hay un notable libro de Thomas Carlyle, se llama Sobre los héroes, es una de las traducciones, y él dice, la verdadera universidad es hoy una buena colección de libros. Porque claro, decía, ya tenemos la imprenta. Antes de la imprenta, forzosamente debíamos acudir a las aulas universitarias para escuchar al profesor. Pero resulta que gracias a la imprenta tenemos libros y podríamos contar con una buena universidad en nuestras casas. No habría esa necesidad del campus. Con todo, ya sabemos todos que esos libros van a contribuir a nuestra formación, pero faltará algo más que puede brindar el docente. La provocación a la reflexión, la invitación a conocer a determinados autores, generar, por tanto, espacios que inviten a que nosotros apreciemos estas ideas que pueden tener un autor que nació hace 300 años o que pueden también contar como protagonista a un intelectual como Montaner que acaba de fallecer. Por lo tanto, las universidades tienen que ver desde luego con las ideas y una noble labor que les cabe realizar, pues gira en torno a la invitación que se hace a que no solo la comunidad universitaria, sino cualquier ciudadano conozca de estos planteamientos y advierta quizá el provecho todavía vigente de revisar estas páginas. Yo he tratado en mi ensayo, lo sintetizo así, de subrayar esa relación entre la universidad y la pedagogía ciudadana. Además que intento llevar a cabo una justificación de algo mayor. Si ustedes advierten en la portada del libro, se lee Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado, porque la idea que se tiene es que en el prestigioso fondo editorial de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra hay una colección de la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado, que haga posible no solo saber qué pasó con Adam Smith y cuáles fueron sus ideas, sino también que nos permita tomar contacto con otros pensadores. Es una forma de contribuir quizá a elevar el debate y las reflexiones ciudadanas que en muchos casos, lo dejan notar espacios públicos de toda naturaleza, no están brindándonos lo que uno espera en materia de análisis de soluciones a problemas sociales. Y un aspecto final, esto concuerda además con la obra de Manfredo Kempf Mercado, cuyo nombre lleva la cátedra. El primer libro de Manfredo Kempf fue Historia de la Filosofía en Latinoamérica. Acá tengo la primera edición de ese libro que apareció en la editorial Zigzag de Chile el año 1958. ¿Qué hizo don Manfredo? Pues destacar lo que habían pensado otras personas. Algunos contemporáneos suyos,
como Francisco Romero, otros más antiguos como Vaz Ferreira, pero se ocupó de la historia y las ideas. La universidad tiene que ver con las ideas, con facilitar el contacto con estos autores y naturalmente allí está además el provecho que trae consigo para su propia sociedad. Los problemas pueden entenderse mejor gracias a ideas y pueden comprenderse de forma mucho más significativa apelando a los grandes hombres que han escrito y nos han orientado al respecto. Muchas gracias. Al cierre de este importante acto de presentación del libro de un pensador tricentenario, Ensayos sobre Adam Smith, invitamos al presidente de la Fundación UPSA, Alejandro Lora Longaric, a brindar sus palabras al público presente. Estimada rectora Lauren Müller, estimado vicerrector Sergio Daga, estimados miembros del Consejo Académico, estimados autores del libro, profesor visitante de la UPSA de la Universidad Francisco Marroquí, doctor Julio Coll, profesores de la UPSA Marco Antonio de Río, Silvia Alemán y Enrique Fernández, estimados docentes y estudiantes. La presentación de un libro sin duda marca un hito no solamente para el autor o autores de este, sino también para las instituciones que lo promueven. Es de esta manera que la presentación de este libro, de un pensador tricentenario, Ensayos sobre Adam Smith, se convierte para la UPSA en oportunidad propicia para reforzar y materializar el aporte académico al debate de las ideas y líneas de pensamiento reinantes que guían y determinan las acciones de los individuos en una sociedad. Este libro, con 4 brillantes ensayos, conmemoran los 300 años de nacimiento de aquel pensador, filósofo, economista, que dio origen al análisis de la economía moderna y de cuyos escritos se han gestado toneladas de tintas estudiando, analizando, profundizando y otras tantas veces refutando sus ideas y aportes. Es indudable que el aporte que Adam Smith ha traído no solo al mundo de las ideas, sino a la humanidad entera, la lucidez con la que entendió las relaciones humanas, ya lo mencionaba el profesor Coll en su libro Teoría sobre los sentimientos morales, es la base del estudio de muchas ciencias, no solo de la económica, sino también de la moral y de la ética. Felicito este nuevo aporte que realiza la UPSA para Santa Cruz, Bolivia y el mundo. Nuestra universidad se aprecia de ser un espacio en donde las ideas importan, y prueba de ello es que desde su fundación en 1984, hace ya casi 40 años la universidad ha dejado constancia de la publicación de numerosas obras y libros, lo que refleja su postura institucional. Es necesario subrayar la importancia que como institución concedemos al propósito de difundir reflexiones e indagaciones que ayuden a entender y resolver problemas ciudadanos. No se quita ni de lejos valor a la profesionalización e investigación científica. Son labores que no dejamos de considerar fundamentales en nuestra universidad. Sin embargo, la misión de aportar con ideas que ayuden al debate público no es menor, porque un centro de enseñanza superior, como le mencionaba el profesor Enrique, fortalece su legitimidad cuando une la razón y el espíritu crítico. Adam Smith, 3 docentes de nuestra universidad y el importante aporte del doctor Coll, profesor de la Universidad Francisco Marroquí de Guatemala y profesor visitante de nuestra institución, nos han brindado hoy la oportunidad de volver a acreditarlo. Gracias y muy buenas noches.